Aló. Perfecto. Ok. Eh, Entonces, Liliana, buenas ¿cómo noches a estás? todos. Muchísimas gracias pues por la asistencia. Les informaba, el objetivo del día de hoy es poder llegar a presentarles las opciones que tenemos como, pues digamos, para las historias clínicas como independientes. Nosotros, bueno, en Colombia pues tenemos la resolución de habilitación, que es la 3100 actualmente, y digamos que de ahí parte la necesidad de tener un software que cumpla con toda la normatividad, que esté en la confidencialidad, que no sea editable, que, bueno, un sinfín de cosas. Y adicional a eso, pues también entiendo que el sistema que manejan actualmente, que es el MEP, pues ya no tiene más actualizaciones porque ya la casa, digamos que cambia de plataforma y ya se llama MedCloud. MedCloud lo vimos la vez pasada. En cierta manera habían algunos doctores habían decidido tomar MedCloud, pero después de la última reunión algunos doctores me informaron que ya no estaban muy seguros de tomar la decisión. Entonces, por esa razón, solicitaron de pronto ver otra opción para ellos poder definir qué opción pueden tomar. Frente a eso, Soma, que es otro de los proveedores de software de historias clínicas, pues se contactó. Nosotros en Cecimin también tenemos un Soma, lo manejamos en odontología y en fisioterapia y en su momento en medicina estética. Y pues también tiene, digamos que, cumplimiento con la norma. Entonces, el día de hoy está invitado el ingeniero Juan y el ingeniero Daniel, que son de Soma, quienes les van a explicar, digamos que a profundidad, la propuesta que ellos enviaron, que yo se las envié a su correo previamente, y pues todas las bondades que tiene el sistema frente a lo que pueden manejar los doctores. Posterior a esto, pues si tenemos alguna duda con relación a MedCloud, Cristina posteriormente, que es la de MedCloud, les solventará las dudas. Y finalmente el objetivo es que ya cada proveedor, bien sea MedCloud o Soma, se comunicará con los doctores y pues decidirán qué opción si quieren tomarlo con ellos. Dentro de las, digamos que hablamos con los proveedores, como ustedes son médicos independientes y están en habilitación independiente, pues tienen que tener una licencia directa, porque ustedes tienen que solventar eso. Entonces, digamos que Cecimin no podría tener como la licencia directamente. Entonces, es importante porque ellos se van a poner en contacto para poder hacer toda la implementación. Obviamente la licencia y el contrato lo harían directamente con cada uno de los profesionales, dependiendo pues del sistema que quieran tener. Un tema importante que vamos a mirar también es el tema del agendamiento. ¿Cuáles son las bondades que tiene algún sistema para el agendamiento? ¿Cuáles son las diferencias? Pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues ingeniero Daniel, le doy la palabra pues para poder iniciar y pues comenzar con el objetivo del día de hoy. Bueno, Liliana, muchas gracias. Les agradezco mucho su presencia a todos los doctores que nos están acompañando. Mi nombre es Daniel Hernández, soy el gerente general de Iris Soluciones. Somos una compañía colombiana que hace 15 años desarrolló una ERP en la nube especializada para el sector de la salud. Como les comentaba Liliana, nosotros ya llevamos 12 años operando, por ejemplo, con toda la red de odontología, la red de ópticas, de Colsanitas a nivel nacional. Tenemos proyectos con la Universidad del Bosque, tenemos proyectos con IPS que manejan, digamos, todos los procesos de alto costo y un sinnúmero, digamos, de clientes que han venido utilizando nuestra plataforma en la medida en la cual nuestra plataforma integra todos los procesos operativos para cualquier negocio del sector de la salud, no importando su tamaño. Para, digamos, el propósito de esta presentación, voy a cortar el video por efectos, digamos, del tema de los canales de Internet, para que no esté consumiendo ese canal. Entonces, al final vuelvo y entro nuevamente en video. Muy bien. Nuestra solución Soma
es una solución que funciona 100% web, hace más de 15 años. Es decir, somos especialistas en, digamos, en desarrollo de aplicaciones de este tipo, en la cual el acceso a la aplicación solamente implica tener un acceso al Internet, puesto que nosotros hacemos todo el proceso de administración, gestión y actualización de la plataforma para todos nuestros clientes. Lo que ustedes están... El horario, ¿no? Disculpen, ¿me escuchan? Porque lo de la Sí, le escuchamos. Hay un micrófono abierto, por favor, apáguenlo. Muy bien. Entonces, la forma como se presenta el sistema es la forma como se la estoy mostrando actualmente. Y digamos que charlando con, digamos, sobre el tema de Liliana, hay dos posibilidades que podemos manejar con ustedes. La primera es que el ambiente que tenemos con Cecimin operando hace varios años pueda servir como un ambiente en el cual ustedes pudiesen operar desde el mismo ambiente Cecimin, pero de manera individual. ¿Eso qué quiere decir? En este momento, como les estoy mostrando aquí en la parte superior, donde aparece Bogotá Norte, Barranquilla, etcétera, eso significa que SOMA está en capacidad de integrar las redes o sedes o redes de servicio en el sector de la salud. Eso quiere decir que en el evento en el cual ustedes puedan decidir y Cecimin, digamos, otorga un permiso para utilizar la misma plataforma de Cecimin, entonces ustedes estarían ingresando a la misma plataforma Cecimin, pero con la diferencia que ustedes ingresarían a la sede de cada uno que les corresponda. Por ejemplo, aquí donde dice Barranquilla aparecería el nombre de cada uno de ustedes como doctores. ¿Sí? El doctor Hernández, la doctora García, etcétera, etcétera. De tal manera, digamos que de esa forma ustedes están accediendo a un mismo ambiente operativo, pero de manera individual ustedes ingresarían operativamente, digamos, a cada una de las sedes en las cuales, digamos, el sistema está diseñado para estructurar ese modelo, digamos, de la integración de la red de servicios. De tal manera, digamos, que esa comunidad de médicos, que lo llamamos nosotros los médicos externos de este CIMIN, puedan utilizar, si así ustedes lo deciden, utilizar la misma plataforma de CECIMIN, pero de manera individual, ustedes accederían cada uno a sus módulos de historia clínica. No sé si fue claro al respecto. La otra posibilidad es que nosotros les instalemos a cada uno de ustedes el acceso a SOMA de manera individual, de tal manera que ustedes van a tener un acceso privado individual de SOMA para atender a sus pacientes de forma individual. ¿De acuerdo? Existen esas dos posibilidades y es algo que ustedes, digamos, podrían evaluar más adelante. Lo que ustedes, digamos, voy a hacer un recorrido muy rápido de la plataforma para que ustedes, digamos, tengan como una idea clara de cómo funciona. Lo que ustedes ven aquí, lo que nosotros llamamos los dashboards, en los cuales, digamos, por cada uno de los temas que se generen en el proceso, digamos, operativo del negocio, entonces, para cada una de las sedes o sucursales, se pueden estructurar los temas relacionados con, por ejemplo, el comportamiento de las citas, el comportamiento de los procesos de admisión, el comportamiento de algunas patologías o indicadores que se requieren en la parte de la prestación de servicio de consulta externa asistencial o indicadores que traten el proceso de ingresos o de facturación electrónica. De tal manera, digamos que lo que ustedes están apreciando aquí es una serie de cuadros de control que se pueden parametrizar de tal manera que ustedes van a tener acceso a información en tiempo real para que ustedes puedan ver, digamos, administrar y gestionar cada uno de sus consultorios de manera individual. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona SOMA? Lo que ustedes ven aquí en estos cuadritos, evidentemente muchos cuadritos, digamos, SOMA tiene unos módulos estructurales que les van a permitir a ustedes parametrizar y estructurar el modelo del negocio que ustedes requieren para prestación de sus servicios. Entonces, rápidamente, por ejemplo, hay una estructura tarifaria en el cual en este módulo tarifario, ustedes, cada uno individualmente, van a colocar la estructura tarifaria del modelo de las ventas de los servicios que ustedes van a tener con cada uno de sus pacientes, de tal manera que ustedes van a tener la información requerida si ustedes, como parte de su servicio,
prestan servicios con procedimientos o aplican medicamentos o prestan servicios o tienen servicios de laboratorio clínico o elementos relacionados con la prestación de servicio. A través de este módulo ustedes van a poder determinar la forma como ustedes van a venderle y van a vender sus servicios a cada uno de sus clientes. Los clientes pueden ser pacientes particulares o pacientes por convenio, de tal manera que si algún profesional de manera individual requiere estructurar su estructura tarifaria, SOMA tiene el módulo requerido para hacer ese proceso estructural. Evidentemente aquí se manejan todos los elementos relacionados, por ejemplo, en el tema de procedimiento de los CUPS, en el tema de medicamentos los CUMS, etcétera, etcétera, de tal manera que la estructura tarifaria y la generación de la factura al final del ejercicio pues va a tener, digamos, todos los aspectos requeridos por normatividad y por ley, de acuerdo, digamos, a la estructuración de los datos que se parametricen en el sistema. Otro módulo importante es el módulo de contratación. En este módulo de contratación se van a identificar los conceptos contractuales que ustedes tengan. Si cada uno de ustedes tienen un modelo de venta particular, entonces va a aparecer aquí un contrato como particulares en los cuales el sistema está en capacidad de identificar esa estructura contractual, a qué sede va a afectar directamente. Es decir, yo puedo tener la estructura contractual de Daniel Hernández, que soy yo como médico, y esa estructura contractual entonces la puedo manejar directamente a la sede que yo estoy manejando, que es mi sede llamada Daniel Hernández, en el caso en donde se comparta la infraestructura de CECINI para prestar el servicio. Si lo hacen de manera particular, funciona exactamente igual, pero evidentemente ya es un dato, digamos, particular sobre el concepto, digamos, de la forma en que se estructura el modelo de las ventas, cómo venden ustedes sus servicios a sus clientes. De tal manera que con estos dos módulos, de una manera muy sencilla, muy estructurada, ustedes van a determinar la forma como ustedes quieren vender los servicios hacia sus clientes. Nosotros manejamos, el sistema puede manejar elementos como multimoneda en el momento en el cual ustedes requieren estructurar un modelo tarifario en dólares, porque su servicio, por alguna razón y circunstancia, le presta servicio a extranjeros. Entonces, ese tipo de aspectos se pueden modelar sobre la plataforma. Si voy muy rápido, me cuentan, pero la idea es que ustedes tengan claro cómo funciona estructuralmente la plataforma. Evidentemente, hay elementos funcionales, como decía Liliana, que nosotros tenemos todo el manejo del proceso de las citas, en el cual, al ser un ambiente 100% web, pues evidentemente va a funcionar de manera integral. ¿Cómo funciona el modelo de citas? El modelo de citas funciona por disponibilidad. ¿Eso qué significa la disponibilidad? Significa que cada uno de ustedes van a tener un agendamiento en el cual ustedes van a terminar de acuerdo a su tiempo. Van a decir, mire, yo atiendo a mis pacientes lunes, martes, jueves y viernes, porque el miércoles seguramente alguno de ustedes está en otro tipo de actividades diferentes. Entonces, esa estructura de agendamiento es la manera como de una forma muy simple se va a estructurar la forma en que se va, digamos, la temporalidad en que se va a prestar el servicio, y simplemente ya cuando aparece, digamos, en la estructura tarifaria, pues va a aparecer la agenda de cada uno de los especialistas para agendar la cita correspondiente. Entonces el sistema les va a mostrar a ustedes en detalle la duración que tiene cada cita, en qué sucursal. Aquí aparece el ejemplo de Bogotá Norte, pero aquí aparecería como sede el nombre de cada uno de ustedes, representando el consultorio de ustedes, de tal manera que el sistema va a identificar de manera individual cuál es el modelo de agendamiento de cada uno de ustedes. Fíjense ustedes aquí en el tema de la columna de agenda, un profesional trabaja los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados, y otro profesional trabaja solamente lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No trabaja los sábados, y otro solamente trabaja martes y jueves. Entonces, eso hace que el nivel de flexibilidad que tiene SOMA para estructurar ese modelo, digamos, del agendamiento de citas, les va a permitir a ustedes tener lo que nosotros llamamos la disponibilidad de tiempo para sus pacientes. Lo que aparece aquí como fecha solicitada del paciente simplemente es un requerimiento del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud, con respecto, digamos, al control del tema de oportunidad.
El motivo de la cita es un proceso en el cual se identifica el motivo. Si ustedes tienen, digamos, actividades relacionadas con algún tema de mercadeo para saber de dónde llegó el paciente, lo pueden hacer. Y lo que ustedes ven aquí simplemente es que el sistema solo le va a formatear los horarios y simplemente lo que se tiene que hacer es hacer un clic o varios clics, porque usted puede dar varias citas a la vez, de tal manera que al generar una cita simplemente se genera la cita, se piden unos datos básicos para la operación que va a ser muy importante para el envío de correos electrónicos. Por ejemplo, el correo electrónico es bien importante también el tema del teléfono, de los teléfonos del paciente, de tal manera que esta información se va a generar de esta manera. En este momento Soma lo que hace automáticamente sin que ustedes hagan nada, simplemente es que se le envía el correo electrónico al paciente enviándole el agendamiento de la cita, de tal manera que al hacer digamos, una revisión del comportamiento de las citas, entonces vamos a ver exactamente, digamos, cuándo se asignó la cita, también podemos tener cuándo se cancelaron esas citas, también podemos saber en qué momento se generó el proceso de confirmación de cada cita y evidentemente si la cita fue cumplida o incumplida por el paciente. De tal manera que fíjense ustedes que con solamente hacer unos 2 o 3 clics en el sistema, por debajo del sistema ya le genera una cantidad de información importantísima que nos va a servir para todo el modelamiento de nuestros dashboard e indicadores que se les van a presentar de acuerdo al comportamiento de las citas en tiempo real. Muy bien. ¿Cómo puede funcionar este modelo de citas? Puede funcionar a través de un call center. Liliana me comentaba que es probable que se pueda utilizar el call center que tiene contratado Cecimin. Se puede utilizar directamente en el consultorio del profesional para que le asigne el profesional cuando salga de la atención del paciente, o se puede hacer a través, digamos, del acercamiento del paciente hacia un área específica de la IPS para que se le asigne la cita correspondiente. Esa diversidad, digamos, de operativa de este proceso de las citas, pues hacen que de la manera como ustedes se sientan más cómodos, puedan estructurar, digamos, la operatividad para la prestación del servicio de sus citas. Bueno, ¿cómo funciona, digamos, la parte, digamos, de la prestación del servicio? Para hacer un proceso de prestación del servicio hay un proceso que nosotros llamamos de admisiones. ¿Qué significa eso? Dependiendo de la sede, en este caso, cuando yo hago énfasis en el nombre de la sede, significa que yo puedo acceder de manera independiente a cada uno de los consultorios en el sistema, en el evento en el cual ustedes compartan el ambiente de CECIMIN. El sistema automáticamente les va a presentar a la persona que maneja el proceso de admisiones la lista de los pacientes que están disponibles para ser admitidos el día de hoy, para cada uno de manera independiente. Si yo me cambio de una sede a otra, el sistema solamente le va a mostrar la lista de pacientes que han sido citados para ese profesional de manera específica. Simplemente cuando ya llega el paciente al sitio, entonces el sistema le va a permitir generar unos procesos de admisión. Por ejemplo, digamos que este paciente viene para consulta externa. Supongamos que le va a atender la doctora Pérez, el nombre del acompañante, el teléfono del acompañante, y generar, digamos, un proceso de admisión para que ese paciente pueda ser atendido. En este proceso, si ustedes así lo requieren, también se puede generar directamente lo que nosotros llamamos una orden de servicio para generar todo el proceso de recaudo y facturación directamente en un solo proceso para que el proceso se genere directamente en un solo proceso. El siguiente paso es cómo el profesional ve la lista de los pacientes ya en el módulo correspondiente a la historia clínica. Entonces voy a entrar como un médico, voy a salir de este ambiente, como tenía una clave, voy a entrar como si fuera un médico. ¿Sí? Ah,
¿Listo? Entonces, fíjese que esto aquí me parece el nombre de la persona que en este caso está vinculando exactamente el nombre profesional que está entrando a la plataforma. Le van a aparecer sus cuadros de control o los dashboards y le va a aparecer exactamente el módulo o especialidad que requiere cada profesional para atender de manera individual a cada paciente. Cuando yo me refiero a eso, doctores, es que SOMA es un sistema que se puede parametrizar de tal manera que cada formulario de historia clínica realmente refleje las variables que cada especialista requiere para la atención de su paciente. Entonces, aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo uno de cirugía de columna, de ortopedia. Entonces, al profesional le aparece automáticamente esta lista de pacientes. ¿Qué significa lo que ustedes están viendo? Que estos pacientes son los pacientes que ustedes tienen disponibles para ser atendidos y se encuentran en sala para que ustedes le permitan hacer el ingreso a su consultorio. El sistema va cambiando de colores. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual ustedes van atendiendo cada paciente, pues el sistema va cambiando de código de colores para que le esté indicando a ustedes de una manera muy sencilla, muy práctica, la forma como ustedes vienen atendiendo a sus pacientes. Y eso va a pasar exactamente igual con cada uno de los especialistas de manera individual. Es decir, yo vengo a que me atienda la doctora Pérez, entonces a la doctora Pérez aparezco en la lista de la doctora Pérez. Pero Liliana viene a que le atiende el doctor García, entonces el doctor García va a ver en su lista de trabajo solamente los pacientes que le corresponden a él para ser atendidos. De tal manera que SOMA está diseñado para trabajar en una red de servicios, pero el tema individual de la prestación del servicio y la atención del paciente lo maneja de una forma muy estructurada y no significa que ustedes tengan que buscar un paciente para atenderlo. ¿Por qué? Porque el sistema en el momento en que hace la admisión automáticamente le coloca la lista de trabajo a cada uno de ustedes para que atiendan al paciente. ¿Qué hace el sistema? Si este paciente hubiese sido citado, por ejemplo, aparecería aquí la fecha de la cita, la hora en que se admitió el paciente, la hora en que inició la atención y la hora de finalización de la atención. Con estos datos que ustedes ven allí, el sistema es capaz de generar los indicadores de oportunidad que están incluidos dentro del PAMEC, de tal manera que ese tipo de aspectos relacionados con esa data, en el cual, digamos, es necesaria para generar tipos de indicadores como les estoy mencionando, entonces el sistema, al obtenerlos de manera autónoma, sin que ustedes tengan que hacer, pues, obviamente, nada distinto a atender al paciente, entonces de esa manera el proceso se va dando de manera ordenada y estructurada. ¿Cómo se presenta una historia clínica? Cuando yo abro a un paciente, en este momento estamos focalizando que ustedes como profesionales van a atender a este paciente. Les voy a explicar un poquito las áreas que tiene SOMA para la atención de los servicios. Entonces, esta área que estoy aquí marcando es un área donde van a representar los formularios de historia clínica para cada especialista. Es decir, evidentemente, si estamos hablando, por ejemplo, de un ortopedista, él va a querer tener referenciados todas las variables requeridas para la prestación del servicio con su paciente en la especialidad de ortopedia. Pero si, por ejemplo, nos vamos a una historia clínica de psicología, pues el psicólogo quiere tener exactamente las variables requeridas para la prestación de servicio en la especialidad de psicología. De tal manera que cuando yo hago clic sobre un formulario, entonces me aparece toda la información demográfica del paciente. Esa información demográfica del paciente se incluye por una única vez en el sistema, pero en el momento de hacer la cita o la admisión, los datos de referencia que le pedía el sistema son datos en los cuales si el paciente cambia teléfono, cambia correo electrónico, cambia de dirección, hacen que la calidad del dato, la idea es que la calidad del dato siempre sea muy precisa y exacta. Por eso es que cuando les presenté este proceso de citas, el sistema en el momento de hacer la generación de la cita le está preguntando a la persona, cuénteme si usted tiene algún cambio en algunos datos esenciales del paciente y en ese momento pueden actualizarlos o en el momento de hacer el proceso de admisión. De tal manera que ese tipo de procedimientos y protocolos que tiene generado SOMA, de acuerdo ya a una experiencia que tenemos de más de 15 años en este sector,
evidentemente hace que esta información demográfica sea de calidad, que nos permita generar informes de control, informes de obligatorio cumplimiento, como por ejemplo los RIPS y elementos relacionados con esta información. Esto que ustedes pueden apreciar aquí es lo que nosotros llamamos un formulario de historia clínica. Aquí estoy mostrando una referencia, un ejemplo que tenemos de una cirugía de columna, en el cual, digamos, estos elementos que ustedes pueden apreciar aquí, que son seleccionables, nos van a permitir a nosotros poder generar ciertos indicadores especiales de acuerdo al comportamiento de una patología de algún paciente, de tal manera que el solo hecho que ustedes hagan un clic con un dato de esta manera y guarden esa información en la historia clínica del paciente, de esa manera el sistema estaría con un potencial para generar de alguna forma un indicador que les interese a ustedes particular con respecto para cumplir toda la prestación del servicio. Cuando son campos abiertos como estos, ese tipo de actividades no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque es un campo abierto donde ustedes pueden colocar un texto abierto y de este texto abierto es una referencia y parte integral de la historia clínica. Todo, por ejemplo, este ejemplo de antecedentes, ejemplos de exámenes físicos, etcétera, etcétera. También se integran, obviamente, los procesos de diagnóstico que están cumpliendo toda la normatividad, en el cual el sistema automáticamente le va a presentar todo el histórico del diagnóstico que tiene el paciente, si ese diagnóstico ha sido confirmado, si ese diagnóstico tiene alguna impresión diagnóstica, etcétera, etcétera. Y de alguna manera toda esta información que ustedes van a empezar a registrar sobre la plataforma Soma va a ser de una utilidad para generar posteriormente, pues, archivos de obligatorio cumplimiento por parte, digamos, de las entidades de control. ¿Cuántos formularios ustedes podrían estructurar en la plataforma? No tenemos límite, es decir, cada especialidad puede tener el tamaño del formulario que requiera y puede tener el número de formularios que ustedes realmente requieran para cubrir de manera al 100% la estructuración de la prestación del servicio. Por ejemplo, si yo salgo de aquí y entro a otra especialidad, por decir cualquier ejemplo, psicología, entonces, y entro a la historia clínica, pues aquí me van a aparecer formularios referentes a la especialidad. Entonces, si yo abro un formulario de psicología, evidentemente la estructuración del formulario va a ser muy distinta a la estructuración del formulario de cirugía para columna. De tal manera que estos elementos que ustedes pueden apreciar aquí, ¿cierto? Estos elementos que ustedes pueden apreciar aquí son totalmente parametrizables. ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno de ustedes, con el conocimiento profundo que tienen de su especialidad, nosotros si tenemos una especialidad relacionada con su especialidad que ustedes tienen, le presentamos lo que tenemos, pero si ustedes requieren hacer una parametrización diferente, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada uno de ustedes para estructurar todo el proceso, digamos, del formulario de atención, nos lo entregan a nosotros y nosotros a la vuelta más o menos de unos 4 o 5 días les estaremos entregando el resultado para que ustedes lo validen, lo identifiquen y ustedes pueden seleccionar cómo quieren que las secciones estén organizadas. Esto que ustedes ven aquí se llaman secciones, ¿cierto? Cómo quieren el orden en que quieren cada una de las variables, si las variables son de obligatorio cumplimiento, y también tenemos la capacidad de que si ustedes necesitan aplicar fórmulas dentro de las variables y generar una fórmula de resultado, también lo podemos hacer. O si ustedes requieren incorporar algunos elementos en donde previa selección de ustedes el sistema les calcule al final del ejercicio alguna... Aquí, espera, aquí. Por ejemplo, ustedes que requieran que si ustedes tienen un proceso en el cual ustedes requieran un cálculo al final del ejercicio después de haber seleccionado un grupo de variables, también lo podemos hacer para que ese cálculo no lo hagan ustedes directamente a través de manera externa, sino que esté incorporado ese proceso dentro de la plataforma. Nosotros le montamos a un especialista en deportología que tenía muchas fórmulas anidadas
de resultados de unas variables previas a resultados de unas variables posteriores y se le estructuró su formulario de historia clínica en el cual él ya dejó la calculadora a un lado y simplemente con solamente seleccionar las variables, el sistema le calculaba todo el ejercicio completo que él requería dentro del alcance de su historia clínica. Es un tema realmente muy interesante y es de mucha ayuda para ustedes ese tipo, digamos, de aspectos de registro de la historia clínica, porque nosotros no solamente vamos a colocar unas variables per se dentro del formulario, sino que esas variables pueden tener unas reacciones de acuerdo a la entrada y salida de cada una de ellas. Entonces, ese tipo de aspectos están contemplados dentro de la oferta que le estamos haciendo y evidentemente trataremos el tema con cada uno de ustedes para que ustedes vean cómo funciona SOMA de una manera muy específica con respecto a la estructuración de los formularios de historia clínica. Muy bien. ¿Cuáles elementos tiene la historia clínica nuestra? Entonces, tiene diversos elementos. Tiene un elemento en el cual ustedes pueden incorporar imágenes, pueden incorporar archivos de audio, pueden incorporar PDFs, pueden incorporar archivos en Excel, pueden incorporar archivos en Word, que hagan parte integral de la historia clínica de cada paciente. De tal manera que a través de este concepto de centro de medios, ustedes puedan incorporar elementos relacionados con la historia clínica de cada paciente en la medida en la cual, digamos, cada paciente así lo requiera. De tal forma que ustedes puedan tener toda esa información no estructurada que tiene que ver con imágenes y elementos relacionados con el paciente incorporados dentro de la historia clínica del paciente. Tenemos todo un proceso de alertas en los cuales, en el momento en el cual una alerta se divulga para un paciente, ustedes pueden escoger aquí el tipo de alerta, ¿sí? Aquí me falta el tipo de alerta ya. Ustedes pueden seleccionar un tipo de alerta y en el momento en el cual ustedes hagan un acceso a la historia clínica de un paciente, entonces va a aparecer automáticamente la lista de alertas de ese paciente, de tal forma que ustedes puedan tener como un seguimiento, una trazabilidad de alertas que tenga el paciente a nivel administrativo o a nivel asistencial. ¿Qué significa a nivel administrativo? Que ustedes pueden colocar alertas para que la persona que los apoye en el proceso de admisiones o en el proceso de citas puedan estar enterados esas personas de algún requerimiento especial de ese paciente en particular. Y en la parte asistencial tiene que ver con que las alertas que ustedes dispongan en la lista en SOMA, entonces SOMA les puede indicar en el momento en que ustedes abran la historia clínica qué tipo de aspectos ustedes deben tener en cuenta para el tratamiento de su paciente si así ustedes lo requieren. Tiene elementos obviamente para generar consentimientos informados. Estos consentimientos informados también son parametrizables, es decir, nosotros les indicamos a través de nuestro, obviamente, servicio de consultoría a cada uno de ustedes ustedes lo que hacen es estructurar el texto en un archivo Word y nosotros les indicamos cómo ese archivo Word lo pueden convertir en el consentimiento informado de acuerdo al número de consentimientos que ustedes quieran incorporar a su modelo, digamos, de la prestación del servicio. De tal manera que estos elementos digamos, ya el sistema, digamos, incorpora el elemento y empieza a reemplazar las variables correspondientes para que el consentimiento informado en el momento en que ustedes lo generen, simplemente lo generen y lo guarden en el sistema y ya queda siendo parte integral, digamos, del proceso de la historia clínica. Tenemos todo el proceso relacionado con las órdenes de servicio, es decir, la forma como ustedes van a generar todos los requerimientos de las consultas, en los cuales yo puedo tener en cualquier momento la solicitud, por ejemplo, de algún medicamento, ¿cierto? ¿Sí? Y ustedes van a empezar a estructurar el modelo como si fuera un carrito de compras, como si ustedes estuvieran en Amazon haciendo compras y simplemente ustedes hacen la selección y van estructurando los elementos que ustedes requieran, incluyendo las recomendaciones que estén parametrizadas en el sistema, ¿sí? En el cual
hagan parte integral, digamos, de la prestación del servicio. Entonces, hay una cantidad de elementos relacionados con el proceso y simplemente ustedes pueden hacer una orden médica para la fecha actual o una orden médica postfechada. De tal manera que ustedes van a colocar aquí unas recomendaciones generales, ¿sí? Si es el caso, por ejemplo, de un medicamento y si ese medicamento requiere la autorización del MIPRES, previa parametrización del sistema, el sistema les va a informar que sí requiere el tema del MIPRES y ustedes aquí simplemente van a colocar cuántas unidades le van a solicitar al paciente, la dosis, y si ustedes lo desean, alguna recomendación. En el caso en el cual ustedes requieran incluir la erradicación del MIPRES, entonces ustedes, el sistema los va a conectar al MIPRES, pero ustedes ya ingresan al MIPRES y después sacan la autorización correspondiente y le incluyen en el campo cuando el sistema detecte que ese elemento, ese procedimiento o ese medicamento requiere el tipo de autorización del MIPRES. Lo único que ustedes tienen que hacer es guardar el proceso de la orden, el sistema le maneja todo el histórico de órdenes que tengan con el paciente y simplemente en cualquier momento ustedes pueden generar el reporte de la orden y el sistema en un solo proceso le genera todos los reportes relacionados con la orden de servicio o en cualquier momento ustedes podrían también consultar los elementos que están incluidos dentro de la orden de servicio. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de elementos que están por código colores en el cual está informando a ustedes que están solicitando exámenes de laboratorio o de ayudas diagnósticas para sus pacientes. ¿De acuerdo? El sistema es muy sencillo, es muy fácil de manejar. Si ustedes tienen órdenes generadas, pues ustedes pueden utilizar esta funcionalidad cuando ustedes la requieran, pero también en cualquier momento ustedes podrían generar lo que nosotros llamamos el concepto de paquete, donde ustedes, de acuerdo, por ejemplo, al comportamiento de la patología o el diagnóstico de un paciente, ustedes dicen, generalmente un paciente con este tipo de problemática siempre le solicito 3 medicamentos, 2 ayudas diagnósticas, le solicito 4 exámenes de laboratorio, le hago unas recomendaciones y ustedes pueden empaquetar eso y simplemente con hacer un clic, el sistema les estructura de una vez el modelo. Si ustedes dicen, no, mire, esta clasificación no va, entonces simplemente hacen clic aquí y le eliminan de la orden de servicio que van a generar. Y fíjense ustedes la velocidad, el sistema les está prestando todo el detalle operativo para tener una orden de conducta perfecta, pero la velocidad en el cual el sistema les está ayudando a ustedes es que ustedes con seleccionar un ítem les desglosa todos los elementos relacionados y ustedes pueden generar una orden en un tiempo realmente récord. Si ustedes requieren complementar esa orden, incluirle otro elemento adicional, pues simplemente lo pueden hacer. Supongamos que ese paciente requiera alguna aguja especial o algún elemento especial, entonces necesita que usted utilice una aguja monojet, entonces se le incluye a la orden, la guarda, la genera y nosotros podríamos tener la posibilidad de generar la orden y enviarle esa orden al correo electrónico del paciente. ¿Hasta ahí me han entendido? Si voy muy rápido, por favor. También tenemos una funcionalidad que es el tema del tema de telemedicina. En este momento, pues en este momentos de pandemia tan complicado que tenemos hoy en el mundo, evidentemente el contacto con los pacientes es un tema muy importante y evidentemente existe un contacto presencial, pero también existe un contacto virtual como lo estamos teniendo actualmente en esta presentación. Entonces, Soma tiene un proceso en el cual a través del correo electrónico del paciente, ustedes lo van a invitar para que ustedes como profesionales lo van a invitar a ese paciente para generar un proceso de atención a través de una videollamada en tiempo real, de acuerdo a la normatividad y a la resolución 6300 del Ministerio de Salud, en el cual debe cumplir ciertos aspectos normativos de confidencialidad, aspectos normativos de privacidad, aspectos normativos relacionados con el manejo de los datos a través de Aliaveas Data. Simplemente yo genero, el profesional en este momento genera una invitación, ¿cierto? Genera la invitación y en este momento yo estoy invitando a mi compañero Juan Fernando Bassani, en el cual él a través de su correo electrónico va a responderme, ¿cierto?
En este momento ya el sistema me está identificando mi cámara y mis elementos relacionados con mi portátil, y Juan Fernando me va a contestar como paciente y establecemos una comunicación entre Juan Fernando y entre el paciente y el médico para hacer la sesión de la prestación del servicio a través de la videollamada, ¿de acuerdo? Entonces, este es un elemento que está incorporado dentro de Soma, no es un elemento que se haga externo a un sistema de información, de tal manera que estamos manejando todo ese tema de confidencialidad y todos los aspectos relacionados con la confidencialidad con los pacientes. ¿Listo? Juan, ¿estás ahí? Sí, claro. Mándame la invitación, por favor. Ya te la envié, ya había llegado. ¿No te llegó? No, señor. De pronto incluí el correo mal. Espérate un segundito. Va a salirme. ¿Listo? ¿Listo? Es con doble Z, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y una sola N? Una sola N, sí. jbasani@irisoluciones.com. Listo. Entonces, ¿qué hace el sistema? En este momento le envía una invitación al paciente vía correo electrónico. El paciente puede contestar desde donde lo puede contestar desde su celular, lo puede contestar desde su portátil. Y la videollamada tiene un tiempo máximo de 20 minutos, de tal manera que esa videollamada, en este momento Juan Fernando me contestó desde su casa, ya establecemos el contacto y simplemente ya el profesional, o sea, el médico, pues va a hacer el registro correspondiente de la historia clínica del paciente exactamente igual como se los mostró a ustedes en los formularios de historia clínica, de tal manera que cuando se complete ese registro y el profesional guarde o haga las actividades que requiere o le genere un orden de servicio, lo que quiera realizar, pues ya establece la relación con su paciente, le hace las preguntas del caso, todas las actividades, y esto es una conversación totalmente privada, de tal manera que se está asegurando el principio de privacidad en el cual, digamos, la estructuración de la información sensible que se maneja en el sector de la salud se está, digamos, haciendo parte integral de la prestación del servicio. ¿Cuándo termina la teleconsulta? Cuando el profesional hace un clic en teleconsulta y simplemente cuando ya despide al paciente y muchas gracias y todo, simplemente el profesional hace clic en finalizar teleconsulta y automáticamente Soma, en cuestión de menos de 5 segundos, trasladó el video hacia el expediente clínico del paciente. Entonces, Soma tiene un expediente clínico en el cual automáticamente Soma va integrando todos los registros de atención de cada paciente en su expediente clínico, incluyendo el tema de las teleconsultas. Ah, bueno, fíjense este detalle que me apareció aquí de casualidad. Este usuario no tiene permiso para visualizar el video. Es decir, Soma tiene unas políticas de seguridad que ustedes las pueden obviamente configurar para permitir o no permitir ver información, perdón, ver información relevante de la historia clínica del paciente. Entonces, ya ahora me salgo y entro con otra clave y seguramente ya les voy a mostrar este video cómo está funcionando. Entonces, voy a hacer la tarea rápidamente. Vuelvo a ingreso. Voy a ingresar con otra clave. Esto es cirugía. ¿Dónde lo hice?
Cirugía de columna, estoy buscando el módulo y no lo encontré. Bueno, entonces cuando yo vengo aquí, veo el expediente clínico del paciente, vengo al histórico de teleconsultas, aquí sí me aparecieron, y se pueden visualizar las teleconsultas que se han generado sobre el sistema, ¿de acuerdo? De tal manera que el sistema está guardando toda la privacidad, pero ustedes en cualquier momento de su proceso de atención pueden consultar la información requerida con respecto, digamos, a esta actividad relacionada con los procesos de telemedicina, en el cual Soma les presta el servicio a través de la modalidad de vinculación interactiva. O sea, lo hacemos en tiempo real y es interactiva con el paciente. ¿Cuántas personas pueden ingresar a una sesión de telemedicina con el paciente? Lo pueden hacer hasta 3 personas. Puede estar vinculado el acudiente como invitado, puede estar el paciente, puede estar el médico, o pueden estar 2 médicos con el paciente, lo que ustedes requieran, y de esa manera ustedes van estructurando, digamos, todo este modelo, digamos, de la prestación del servicio en el tema de telemedicina. ¿De acuerdo? Soma automáticamente te genera todos los elementos relacionados con la prestación del servicio, de tal forma que cuando ustedes requieran imprimir una epicrisis, un resumen de historia clínica, el sistema lo puede generar por diferentes tipos de filtros, lo puede generar entre fechas, pueden seleccionar solamente un formulario de historia clínica. Si ustedes solamente requieren visualizar el formulario de historia clínica, ustedes podrían seleccionar el profesional, un solo profesional, pues se pueden seleccionar ustedes mismos para mirar toda la información de la epicrisis. Esta epicrisis pues tiene todos los elementos jurídicos requeridos de acuerdo a la normatividad. Tenemos el manejo de la firma, en el cual si ustedes así lo requieren a futuro, entonces a través de una tableta el paciente puede firmar y ustedes también pueden incorporar su firma para que aparezca de una manera totalmente organizada dentro de la historia clínica. Fíjense que aquí está todo el proceso de interconsultas, los centros de medios, todos los elementos requeridos en los diferentes procesos de atención para los pacientes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se maneja el tema del dinero? Digamos, hay 2 opciones que se pueden manejar. Una, que nosotros llamamos las órdenes de servicio, en el cual cuando el paciente llega a ser atendido, ¿cierto? Yo puedo escoger un plan. Yo puedo decirle que le voy a prestar, digamos, un servicio a ese paciente de consulta. El sistema me va a mostrar cuál es el valor que va a pagar el paciente. Hay diferentes formas de hacerlo y en el momento en el cual se genere, digamos, la orden de servicio, si hay un proceso de autorización, usted le pueden colocar. Si hay un proceso de diagnóstico relacionado en el momento en el cual llega el paciente, lo pueden referenciar en la medida en la cual ese paciente en algunos casos puede traer un diagnóstico preliminar. De tal manera que se genera, digamos, el proceso correspondiente, se genera la orden, el sistema la genera automáticamente y de una vez les va a permitir a ustedes generar lo que se llama la factura. Entonces, si te dicen, mire, este paciente debe pagar este dinero, yo selecciono el proceso, hago la generación de la prefactura, ya generé la prefactura y el último paso que hay que hacer, ¿cuál es? Generar la factura correspondiente. En este momento, cuando el sistema genera la factura, lo que va a hacer es comunicarse, obviamente en este modelo de demo no lo tengo vinculado a la DIAN, obviamente, pero el proceso lo genera directamente a la DIAN y genera la factura correspondiente. ¿Sí? Este es un formato que tenemos, pero tenemos diversos formatos en el cual se va a aparecer toda la facturación correspondiente. Ya se generó el proceso de facturación y simplemente lo que se requiere hace ser el ingreso de caja que corresponda para ese paciente. Entonces, vengo aquí, hay un proceso de caja en el cual selecciono el paciente, le digo que
por favor págueme 100.000 pesos, hago el proceso de caja y termino mi proceso relacionado con el ingreso correspondiente de caja. O sea, ya tengo la factura, tengo recibo de caja, o sea que he completado todo el proceso de la gestión administrativa financiera para que ustedes puedan manejar de manera organizada y estructurada todo su modelo de la prestación del servicio. ¿De acuerdo? Evidentemente se podrá generar diferentes tipos de reportes en la parte de, por ejemplo, órdenes de servicio. Hay una diversidad de reportes muy grande en el cual se puede generar un proceso, podemos generar informes directamente, archivos en Excel, en el cual el sistema exporta automáticamente los datos a Excel y ustedes pueden tener, digamos, herramientas que les puedan permitir pues tener un control a detalle de todos los aspectos relacionados con su aspecto financiero administrativo con la prestación de servicios de sus pacientes. Fíjense ustedes que aquí me aparece todo totalmente ya formateado con el número de orden, qué factura se generó, para qué usuario fue el responsable de la generación, qué valor pagó el paciente, etcétera, etcétera. No sé si tengan alguna pregunta, doctores. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, no sé si tengan alguna, estoy limitándome, digamos, obviamente Soma tiene una cantidad de módulos, tenemos todo el proceso de compras, inventarios, contabilidad, bueno, una cantidad de procesos integrados, pero yo me estoy limitando y estoy manejando la idea de cómo ustedes manejarían eficientemente pues, el tema de la prestación de servicios a través de sus consultorios. Entonces, pues, estoy disponible para resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. Ah, se me pasó. Obviamente se puede generar los RIPs, ¿no? Hay RIPs para convenios y RIPs para particulares. Simplemente el sistema automáticamente me muestra las facturas generadas, genero el RIPs correspondiente con un solo clic y ya tengo aquí el archivo de control, el archivo AF, el archivo de usuarios, el archivo AP, de procedimientos, el archivo de consultas, etcétera, etcétera. Y simplemente ustedes lo que hacen es guardar este archivo RIPs generado y queda haciendo parte del histórico de RIPs en el sistema. Simplemente cuando vengo aquí, quiero generar los archivos de acuerdo a la resolución de RIPs, me lo encapsula en un WinZip y fíjense ustedes aquí que ya tengo los archivos generados de acuerdo a la resolución del RIPs. Entonces ustedes pueden tener todo el histórico de sus RIPs y generarlos de la manera como les estoy mostrando. ¿Qué se necesita para generar correctamente los RIPs? Parametrizar el sistema de manera adecuada para que todo el proceso que ustedes hagan de la prestación del servicio, al final del ejercicio, el sistema les genere la prestación de los, en este caso en particular, la generación de los archivos RIPs. Bueno. Hay un tema que es importante, doctores. Digamos que todo software, o bien sea Soma o bien sea otro software, hay una persona que debe ser el administrador, que en este caso, pues yo sé que ustedes tienen, bueno, la mayoría tienen a Jimena, porque es importante que los sistemas tienen que parametrizarse o alguien que tiene que administrarlo. Entonces, sí es importante, llámese Soma o llámese MedCloud o cualquiera de los sistemas, pues sí tiene que haber una persona que centralice la información. No sé si del sistema como tal, aquí pues digamos que se ve el menú porque el ingeniero tiene todos los permisos. Obviamente en su momento pues los doctores tendrán los permisos para su historia clínica y bueno, ya cosas específicas. De acuerdo. No sé si tengan dudas o preguntas. ¿Ninguna? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mucho gusto, soy Gilberto Farfán, soy el ingeniero de sistemas de CECIMIN. Hola, ¿cómo estás? Tengo unas preguntas a nivel técnico, no sé Claro si que se sí. puede hacerlas en este momento. Pues no sé, Sí, claro que sí. estamos disponibles. Listo. Respecto a la plataforma, pues nosotros ya tenemos el gusto de haber trabajado en CECIMIN con lo que es odontología, con lo que es el ISIS, y el ELIXIR, perdón, y
hay un tema que me gustaría tratar, que es el acompañamiento en cuanto al soporte. Sí, En este momento, ¿cómo se realiza el soporte? En caso dado que se cae, que la plataforma presenta algún inconveniente. Nosotros tenemos un contacto al cual nosotros le hacemos llegar el Sí. correo con evidencia. Yo realizo un diagnóstico de primer nivel. Sí, Entonces, así valido es. que no sea un problema del computador, que no sea un problema Sí. de la red, válido que no sea un problema del navegador. Ya cuando he descartado todos los posibles problemas que sean de la sede, paso a comunicarme pues con la persona de soporte para validar que pues está Exactamente. presentando la plataforma. De acuerdo. Aquí con el tema de la videoconsulta, pues es algo que requiere una agilidad, requiere ser un soporte oportuno. ¿Por qué? Porque, digamos, los tiempos son muy limitados, tenemos 20 minutos entre pacientes. En caso dado que la plataforma no nos esté funcionando, esté presentando un problema y ya se haya hecho la validación, ¿cómo se va a realizar ese soporte? Igualito, exactamente igual. Si en el caso, por ejemplo, que ustedes decidan que van a compartir el ambiente de CECIMIN y se van a incorporar a los profesionales como ustedes dentro de la misma plataforma CECIMIN, opera exactamente igual. O sea, una sola llamada y obviamente inmediatamente nosotros respondemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es exactamente igual y, digamos, no va a variar, digamos, la forma, digamos, de realizar ese tipo de aspectos de prestación del servicio. ¿De acuerdo? Lo único es que, digamos, nosotros, en el caso de la videollamada, tenemos un servidor dedicado solamente para hacer toda la gestión de las videollamadas, en los cuales pues funciona durante 24 horas. Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente, pero eso no quiere decir que de pronto, y lo tenemos en la nube de Google, ha funcionado excelente, ha funcionado muy bien, hemos hecho miles de pruebas, pero evidentemente, por ejemplo, si un paciente atiende la llamada desde un celular y el celular tiene algún problema inherente a que la cámara no le funciona, tiene algún inconveniente allá interno del celular, pues eso ya no lo podemos soportar nosotros. Entonces, digamos, aquí, digamos, en la medida en la cual sí, el sistema no genera la videollamada o la invitación por correo electrónico, pues evidentemente eso lo revisamos nosotros de manera inmediata. En el evento en el cual se presente una incidencia de ese tipo. Claro que es el mismo proceso ingeniero y pues el mismo nivel de ayuda, porque eso se puede presentar en cualquier momento y la llamada es en cualquier momento hacia el área de soporte de la compañía. Listo. ¿Qué requerimientos de red requiere el tema de la videollamada? ¿Por qué lo digo? Porque en ese momento, pues nosotros tenemos un canal con ETV con bastante potencia, 300 megabytes de salida. Más sin embargo, pues en cualquier momento que presentemos un problema con este canal, tenemos que pasarnos al canal alternativo que tenemos, a nuestro backup, que es un canal de Claro que tenemos con la organización Sanitas. Este canal ya es de uso corporativo, lo compartimos con toda la organización Sanitas, entonces la velocidad de navegación por este canal es mucho más baja, es de 20 nada más. Entonces, ¿qué requerimientos mínimos requiere la videollamada? Digamos que nosotros, digamos, el requerimiento que le colocamos al tema de llamadas es que tengamos un canal mínimo de 50 megas, ¿sí? Ok. Eso es todo, porque la operación es la misma, o sea, no nos estamos saliendo del ambiente de Soma, la videollamada es parte integral de Soma, no es un software externo, es un desarrollo propio de Soma, no estamos vinculando ningún proveedor externo para que nos haga el enlace de la llamada y la administración de las llamadas, por lo tanto nosotros tenemos el control total del proceso. De esa manera le estamos dando, digamos, esa garantía a nuestros clientes para que de forma tranquila pueda usar, digamos, el servicio. Evidentemente, si hay una interrupción del servicio a nivel de Internet, pues obviamente no va a funcionar, ¿sí? Pero pues ustedes ya conocen, digamos, la dinámica y pues lo que ustedes están haciendo es manejar dos canales, un canal como de respaldo es una decisión absolutamente adecuada para la prestación del servicio. Listo. No, esas son las preguntas. Con respecto a los navegadores, ¿únicamente trabaja bajo ambiente de Firefox, de Mozilla? Nosotros tenemos, digamos, Firefox y tenemos Google Chrome. Google Chrome, a Sí. última versión.
Sí, últimas versiones, porque nos ha pasado que han colocado versiones de hace 10 años y uy, no, Eh, últimas sí, versiones. sí, es un tema de Sanitas que tiene unos aplicativos como Sí, sí, Oracle sí. que Sí, solamente funcionan sobre ciertas versiones específicas. sí. No, nosotros no tenemos ese problema. Afortunadamente, digamos, mantenemos el producto pues actualizado con las últimas versiones y pues obviamente las últimas versiones corrigen cosas de ellos mismos, de sus navegadores, que evidentemente nosotros al tener el desarrollo sobre este ambiente, pues debemos tener en cuenta. Pero sí, obviamente, los últimos navegadores son los que, obviamente, si ustedes traen dos versiones anteriores, no va a pasar nada. Pero pues ya es una versión muy antigua, pues puede que sí tenga algún problema. Pero es lo Y, normal, ¿no? Lo que se sí, utiliza, la actualización del navegador. y se requiere algún complemento sobre el navegador, digamos Nada, caso, ejemplo Java, no, nada, solamente nada, el ambiente del navegador. nada. Usted entra, hace clic en el botón, el sistema, obviamente que el portátil o la máquina desde donde se está generando la llamada, pues tenga la cámara activa, que tenga el audio que le funcione, Sí. eso es lo básico, y ya, no más. O sea, nosotros no instalamos ningún componente adicional sobre ningún computador, como puede, por ejemplo, Zoom, hace instalaciones en los computadores de uno, ¿sí? O sea, Zoom lo hace uno instalar un ejecutable. En el caso nuestro, eso es transparente. Nosotros superamos ese problema y no se le hace instalación a ningún dispositivo que intervenga en el proceso de la videollamada, ni el celular, ni el portátil, ni el portátil o el computador del médico. Es totalmente Ya, transparente. ya que toca el tema de los móviles, en caso dado que el doctor pues esté en ambiente Android o en el ambiente de iPhone, eh, requiere, perdón, eh, se me fue la paloma. La plataforma tiene una app No, dedicada o es a través nada, del navegador. nada. Tú, por ejemplo, digamos, debes tener, por ejemplo, no sé, en Android tienes Firefox o Sí, también Google Chrome instalado, ¿sí? Que es sí. lo que se utiliza. Y tú recibes el correo electrónico en el celular. Apenas hagas clic en aceptar la videollamada, el sistema lo que hace es abrir el navegador correspondiente y lo que hace es obligar al paciente a que lo coloque en formato horizontal Listo. Y y en habilita la videollamada correspondiente. En el iPhone sí. también hay una restricción en el iPhone, pero no, digamos, no pueden ser iPhones muy antiguos, sino con una versión del iOS más reciente, ¿sí? Y Entonces, en el caso, y en el y caso del Safari, o sea, o el Opera, porque muchas veces pues los doctores no tienen el Chrome instalado en, digamos, en un iPhone, Safari, Opera no, Safari, solamente Safari. Safari, sí, señor. Listo. No, pues esas eran las preguntas que yo tenía. Muchas Gracias, gracias. ingeniero, muy amable. Creo que, Daniel, es importante que tú les presentes la propuesta económica, digamos que de acuerdo a lo que les presentaste, cómo está, son tres propuestas, pero pues obviamente hay diferencias. Sí. Juan Fernando, ¿tienes la propuesta ahí? No la tengo en la mano, pero yo me la sé. Bueno, mejor. Pues nosotros lo que cobramos es o un semestre o un año. Nosotros, digamos que no cobramos el tema de la consultoría, de la implementación. Lo que nosotros tenemos son diferentes planes que se pueden pagar semestral o anual. Tenemos tres planes. Tenemos un plan básico que incluye, digamos, una sola sede, incluye el tema de citas médicas, el tema de admisiones, el tema de la historia clínica especializada. Este plan básico no tiene tarifas. Es un plan simplemente de historia clínica, de atender al paciente y utilizar la historia clínica. Por lo tanto, si no tenemos tarifas ni contratos y no podemos facturar, no podemos sacar los RIPs. Es decir, este es un plan bastante sencillo, por eso se llama el plan básico. Entonces, para tres usuarios, que llamamos usuarios las personas que acceden al sistema, es decir, puede ser un médico y dos auxiliares o las personas que están en la recepción, el semestre vale 400.000 pesos y el año vale 720.000 pesos. El siguiente plan, si quieres, baja un poco.
el siguiente plan se llama el plan intermedio. ¿Qué tiene esto? Pues tiene, bueno, el plan básico también incluye 10 teleconsultas gratis. Y todos los planes tienen la teleconsulta. El siguiente plan también es para 3 usuarios. Tiene las citas médicas, las admisiones, pero en este plan ya podemos tener, digamos, las tarifas, los contratos. Tenemos un punto que no mencionó claramente Daniel, nosotros ya solamente manejamos facturación electrónica, no manejamos facturación por computador. La facturación electrónica la hacemos directamente nosotros no dependemos de Carvajal o de transfiriendo, no, la hacemos directamente nosotros. Entonces, en el plan intermedio tenemos las tarifas, tenemos los contratos, tenemos el módulo de caja para que ustedes puedan hacer recibos de caja para recibir el dinero. Y una vez que podemos hacer la facturación electrónica, ahí con la nueva resolución que está saliendo, podemos sacar los RIPs. Que hay una nueva resolución que se llama la 507, que va a vincular la facturación electrónica con los RIPs. Es decir, ya no se va a poder hacer eso que hacíamos antes, que era facturar en cero y poner los RIPs. No se puede. Este plan intermedio, cuando hablo de 3 usuarios, es un médico, es decir, es una sola facturación. Si hay facturaciones independientes, pues toca comprar 3 planes. Porque en algunos casos hay médicos que comparten el espacio físico. Pero si cada uno tiene que facturar por aparte, pues son 3 planes diferentes. Y el último plan, bueno, los precios. Los precios son 500.000 pesos el semestre y 950.000 pesos el año. Y el último plan tiene todo lo anterior y tiene el módulo de compras e inventarios. Pues esto, por ejemplo, es muy útil por ejemplo, en odontología, donde sí aplican o hacen tratamientos, o en dermatología. Pero si hay consultorios donde simplemente se hace consulta externa, pues no sirve mucho el tema de inventarios. Pero tenemos este plan full que es todo lo anterior con compras e inventarios. Este plan full vale 600.000 pesos el semestre y 1.125.000 el año. Es importante recalcar que como esto es un servicio en la nube, y bueno, al parecer como la reforma tributaria no quedó, no le van a poner IVA a los servicios en la nube. Es decir, ese es el valor neto, ya no hay que sumarle absolutamente nada. ¿Qué incluyen estos planes? Nosotros les ponemos toda la infraestructura. Bueno, si ustedes van a compartir con Cecimín, pues estarían en la infraestructura que tiene, no, mentiras. Nosotros ponemos toda la infraestructura de cómputo, todas las bases de datos, todas las licencias. Esto tiene el acompañamiento, porque digamos, cualquiera de los planes hay que tener un trabajo de consultoría con cada médico. Es decir, cada médico nos tiene que decir cómo son sus procedimientos, cómo son sus tarifas. Es decir, el sistema hay que cargarlo. Y en todos los planes la consultoría va incluida, la capacitación a los médicos va incluida, el soporte después de que salgan a producción está incluido. Lo único que nosotros hacemos es un cobro, o semestral o anual, no más. Es muy sencillo. Y cuando es por otras entidades, hacemos las autorizaciones en el tercero para que ellos después, personalmente, pues ellos tendrán que tener alguna secretaría que les colabora para facturar a esas otras entidades y cobrar sus honorarios. ¿Tienen alguna inquietud, doctores? ¿Alguna observación? Estamos atentos. ¿Cuál es el costo de la teleconsulta número 11 en adelante? Bueno, ya el tema de la teleconsulta, digamos, un paquete de 10 teleconsultas vale 50.000 pesos. Un paquete de 20 teleconsultas, 90.000. Uno de 50 teleconsultas, 200.000. Y uno de 100 teleconsultas, 400.000. Entonces pueden comprar por paquetes de 10 si así lo requieren o de acuerdo a sus necesidades que ustedes tengan. Los planes vienen con 10 teleconsultas gratis. Y ya después ustedes lo que hacen es una recarga que no tiene vencimiento. Si quieren 50 teleconsultas y las usan en todo el año, pues así es. Eso es dependiendo un poco del movimiento que tengan ustedes. Es una recarga. ¿Aló?
Doctores, no sé si tienen alguna Gracias, otra quedó claro. Daniel, ¿me están escuchando? Sí, yo escucho muy bien. Lo estamos escuchando. Tranquilo. Sí, señor, ¿tenemos de pronto alguna otra inquietud? Ok, bueno, pues digamos que terminaríamos con Soma, que es uno de los proveedores que pues presentaban como tal el producto. La idea, como les decía, ellos pueden hacer las licencias individuales como tal. Hay dos opciones, que se puedan ingresar con relación al servidor, bueno, digamos que a lo que tiene ese SIMIN, o lo pueden hacer directamente como independientes. Entonces, pues, si no tenemos más preguntas con relación a Soma, y si no tenemos ninguna, digamos, como inquietud, pues le agradecería a Daniel y a Juan pues la presentación. Liliana, con mucho sí, gusto, si quieren les pongo acá en el chat el número de mi teléfono, me pueden llamar y con mucho gusto, pues, y si es necesario hacer una presentación individual a algún doctor, también estamos disponibles, pero me pueden llamar, preguntar y estoy para servirles. perfecto, muchísimas gracias. Y le voy a Claro que poner sí. acá en el chat mi nombre y mi número del celular. Ok, perfecto. Muchas Liliana, gracias. buenas noches. Olga Lucía Buenas noches. Estrada. ¿Cómo estás? A mí sí me gustaría como una interacción con ellos porque yo tengo muchas dudas. Claro, Pues doctora. yo no pude estar en toda la presentación, entonces pido excusas. Pero sí me gustaría como sentarme con alguno de ustedes, Claro que sí, doctora. mostrarles, obviamente, porque yo trabajo muy diferente a como están ustedes acostumbrados hoy ahora. Y pues como escuché, obviamente lo que decía el ingeniero de Cecimin, pues con citas de 20 minutos, pues yo hago una consulta completamente diferente. Entonces, tengo muchas dudas. Obviamente no pude estar durante toda la presentación, pero sí me gustaría que dentro de la metodología como yo hago mi trabajo, yo me llamo Olga Lucía Estrada, perdón, me les presento, yo soy médica fisiatra. Claro, Y doctora. entonces, pues yo trabajo muy diferente a como trabaja el 99.9% de los especialistas de Bogotá y Colombia. Entonces, Doctora, a mí mira, sí me gustaría. aquí en el chat acabo de poner mi nombre y mi número celular, me llamas y con mucho gusto te hacemos una nueva presentación y nos cuentas cómo funcionas y miramos a ver cómo se puede acomodar a Soma. Sí, claro, sí. Y la otra cosa es, sí, con respecto a las redes, porque si bien es cierto, muchos de los médicos son médicos que son dueños, o sea, son accionistas de Cecimin. Yo soy una profesional independiente que tengo mi consultorio en Cecimin. Entonces, ahí, digamos, con el sistema que ahorita medio estoy y con los que he tenido muchas dificultades porque hay situaciones que tienen que ver con autorización de Sanitas o Keralty como tal. Entonces, pues yo necesito saber si en algún problema, o sea, estar con plena certeza de que yo no voy a tener que acudir a que Keralty o Sanitas me tenga que dar un permiso o una licencia para que me pongan un punto en un lado o en el otro, porque ahorita tengo una dificultad, obviamente, con el sistema que estoy manejando ahora. Entonces, a mí sí me gustaría, y yo, pues, a mí me gustaría más una presencial, que nos sentamos, yo le dedico el tiempo, nos dedicamos el tiempo, me presentan, yo les miro y pregunto y miramos. Claro, doctora, No con sé mucho si gusto. tienen el tiempo y el interés. Pues el interés todo. Claro que sí, bueno. doctora. La idea es que la podamos escuchar y pues evidentemente sabemos que cada profesional tiene unas necesidades individuales y por eso tenemos, digamos,
La plataforma ha sido diseñada precisamente para que algunos de esos aspectos individuales se puedan implementar, porque pues no es que nosotros obligamos a los profesionales, a cada especialista a utilizar los variables o los campos que creemos nosotros que ustedes deben usar, porque realmente no es así el proceso. El proceso realmente es que cada uno tiene que adoptar realmente los elementos que requiera para la prestación de su servicio, y esa es la forma como se opera con Soma. Ah, bueno, pues si eso es así. Ahí está Eso. mi teléfono, si quieres grábalo y por WhatsApp me das disponibilidad y pues si estás en Cecimín, pues vamos y te visitamos. Perfecto. Sí, yo estoy todos los días, excepto los jueves en la mañana, pero de pronto un jueves en una mañana podría ser un espacio donde nos podamos asentar y mirar y discutir doctora. y conocerlo. Con mucho gusto. Claro que sí, entonces me escribes ahí por el WhatsApp y coordinamos. Sí, señor. Muchas gracias, muy amable. No, ni más faltaba, estamos para servirte. Me disculpan, pero no pude conectar tempranamente, pero bueno, llegué al final al menos. Bueno, doctora, no hay Un ningún tema problema. importante, doctores. Gracias, doctora Olga, pues por el interés y pues obviamente Soma se pondrá en contacto también. Un tema importante, digamos que la migración de la información del MED a Soma, pues en este caso sí es importante aclarar, pues no se podría migrar, son dos, digamos, dos sistemas diferentes. Entonces, pues para que lo tengamos claro, porque creo que nadie lo ha preguntado, pero sí es una de las diferencias. Pero Liliana, hay un mecanismo que hemos utilizado inclusive con Keralty hace muchos años, que obviamente todos tienen la misma necesidad. Hay un mecanismo muy simple, muy sencillo que ha funcionado muy bien, y es que ustedes pueden generar un resumen de la historia clínica del sistema que ustedes tienen en PDF, porque supongo que lo genere, todo sistema debe generarlo. Y ese archivo, lo único que hacen ustedes es incorporarlo al centro de medios de Soma y ya queda vinculado a la historia clínica del paciente. De tal manera que esos registros clínicos, ese histórico que está incluido en el PDF, estaría incluido en la historia clínica de Soma. Y de esa manera ustedes en cualquier momento pueden consultar ese documento generado por el otro sistema directamente en Soma, y ahí tienen la información que fue registrada en ese sistema. Ok. Perfecto. Doctores, no sé si tengan alguna otra duda. Y ya ahorita se conectaría Cristina para que ella es la de MedCloud, para finalizar unas dudas que tenían algunos doctores con relación al sistema, para pues finalizar como la reunión. Bueno, entonces, les agradezco mucho a todos ustedes su presencia. Cualquier duda, inquietud que tengan, con mucho gusto se las vamos a resolver. Y pues estamos a sus órdenes para resolver cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, pues por el tiempo, la disposición y pues la presentación. Muchas Liliana, gracias. doctores, mil gracias. Hasta luego. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Le hicimos bien cortado porque sabíamos que teníamos un tiempo limitado, pero si tienen dudas adicionales, los podemos atender de manera individual. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Doctores, Buenas si noches. quieren, me regalaron unos minutos para que MedCloud les finalice unas dudas que teníamos en la reunión pasada con relación a lo de la propuesta. Entonces, Cristina ya se conecta, pero para irles resumiendo un poquito el tema, es que de la propuesta pasada, dentro de los costos que se tienen que tener en cuenta, es que MedCloud sí cobra, digamos, el acceso al call center, sí cobra por usuario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el doctor tiene un usuario, que es el de él, que es el que está pagando la mensualidad. La recepcionista que requiere hacer ingresos o que quiere hacer algún tipo de transacción, pues tiene que tener usuario. Y las personas del call center también tienen que tener usuario. Más o menos, viendo con John y con Elsa Liliana, pues más o menos son 16 personas porque todos están en simultáneo.
porque claramente pues ese es un costo que hay que dividirlo entre quienes, entre las personas que deciden tomar MedCloud, que es importante. En este caso, de la presentación de la vez pasada, si tomamos sería más o menos por el equipo que es recepción y lo que es call center, más o menos son 1.040.000 que se tiene que distribuir. ¿Cuánto les tocaría a cada doctor? ¿Cuánto sería por cada uno? Eso difiere dependiendo pues de las personas que tomen MedCloud. Es importante tenerlo en cuenta porque posteriormente a esta reunión pues ya los proveedores se comunicarían directamente y frente a eso pues ya sería la propuesta definitiva. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque la vez pasada se había llegado de pronto a un acuerdo, pero pues lamentablemente después algún doctor pues digamos que decidió no continuar con el proceso y decidió no adquirir el producto y eso hace que varíen pues digamos que los valores que se iban a cobrar. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta con relación a MedCloud. Uno de los doctores me decían qué tan rápido puede hacer todo esto o en cuánto tiempo. Pues todo depende finalmente de la decisión de cada uno. Como les digo, son consultorios independientes que obviamente tienen toda la autonomía de escoger el software que requieran o deseen o se adapte a las condiciones. Pero pues si lo van a hacer en grupos y es importante pues llegar a que lleguen a un acuerdo para montar toda la información pues en una sola plataforma si se va a hacer y empezar obviamente digamos que empezar toda la implementación. En este momento me dicen que van a ingresar Mónica Calderón, que es la persona que es de MedCloud que va a confirmar. Permítame por favor. Piensa pensar que sí debe tener un punto de negro en el hueso. Además, que esto resulta también. Permíteme un segundo, ya me están confirmando. No. Ya estoy en reunión. Acaba de terminar. Liliana, Señor. yo tengo una pregunta. Estas propuestas, es que no me está quedando claro algunas cosas. Cecimin va a estar paralelo a las licencias que cada uno compre. Cecimin va a estar dentro del grupo de los que vamos a comprar. No, Cecimin no. Digamos, Cecimin no está dentro del grupo que van a comprar porque Cecimin en este momento no tiene digamos que nosotros no necesitamos requerir un software para como tal, para la operación como IPS. Nosotros sí podemos estar en el acompañamiento, por eso está el ingeniero Farfán, que es obviamente todo el tema de redes y toda esa parte, nosotros hacemos obviamente el acompañamiento tecnológico como tal, pero el software no lo necesita adquirirse sí mismo. Digamos que nosotros ya tenemos los software establecidos en la institución. Y la otra cosa es, pues aquí sí le pido a mis colegas que seamos muy claros en quién realmente quiere y quién no para poder planear el costo y si lo vamos a hacer en grupo o no lo vamos a hacer en grupo, pues porque eso que sucedió ahorita, que de pronto a la mitad del camino alguien decide como bajarse del bus, pues me parece un poco incómodo porque eso nos cambia las perspectivas económicas a los demás. Sí, señor, eso es verdad. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Ahorita ya acaba de entrar, qué pena, Cristina. Cristina es de MedCloud, que estuvo la vez pasada. Cristina, el motivo pues de lo que yo te hablaba de pronto era para dar un poquito de claridad primero en el tema
a todos, qué pena, buenas noches. Buenas noches, qué pena, Cris. Tranquila. Uno, dar claridad en la propuesta con relación a los usuarios digamos que la propuesta incluye obviamente el del doctor, pero en el tema de, por ejemplo, si hay recepciones, si hay personas del call center, visitas, ¿cómo se manejan eso en la propuesta de ustedes? Sí, claro, la propuesta que nosotros hicimos, no sé si pueda compartir la pantalla para que la veamos. Sí. Sí, perfecto. La comparto. Si te permite... Sí, ya, es que estamos como listos. Me avisan, por favor, cuando ya estén viendo la pantalla. Ya lo está, sí, ya está bien. Ok, aquí ya está viendo. Bueno, les voy contando mientras abres y me reinicia el equipo, entonces está lento. ¿Cómo funciona MedCloud? La vez pasada dimos una demostración del aplicativo y como estamos en la web, pues funciona por conexión remota, que es el hosting que se conecta al equipo directamente. Entonces, de acuerdo a la propuesta, yo les enviaba para 30 usuarios que pues tenemos entendido que era como los que se iban a conectar entre médicos, secretarios o personas de call center, ¿cierto? La vez pasada pues que hablé con Liliana me decía que pues la negociación la harían directamente cada profesional. Aquí tengo abierta la propuesta. ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí. Señora. Estos son los costos que nosotros les dimos a Cecimin. Es una tarifa súper especial. Esos 3.362.000 más el IVA que habla ahí de implementación y parametrización es crear absolutamente todo el tema funcional para utilizar el aplicativo, es decir, crear las agendas, crear los horarios, cargar las fotografías de los médicos, plantillas de impresión, todo el tema de capacitaciones, acompañamiento, ¿sí? Es un único costo, donde lo cancelan la mitad cuando hacemos el contrato y la otra mitad cuando inician. Hacemos migración de pacientes y citas futuras de nuestra versión PC, que es Sistema Med, a nuestra versión MedCloud. Generalmente esos costos de migración son más altos, pero por ser clientes preferenciales de nosotros dejamos una tarifa mínima de 1 millón de pesos de toda la migración de todos los médicos que se pasen a MedCloud. En la parte inferior, aquí está en detalle en parametrización todo lo que nosotros dejamos listo en el aplicativo. Esto lo dejamos parametrizado, pero a su vez dejamos capacitado a un usuario administrador que sepa cómo definir horarios, cómo crear entidades, cómo cambiar tarifas. Y habíamos hablado de un acceso concurrente de 30 usuarios. Inicialmente habíamos enviado en la propuesta una tarifa de 91, la cual ajustamos y la dejamos a 65.000 pesos cada uno. Cuando hablamos de conexión simultánea es, por ejemplo, están conectados los 30 usuarios, ¿cierto? Independiente de que en el aplicativo podemos tener los usuarios creados ilimitados. Aquí cobramos por sesión. Entonces, si hay 30 personas conectadas simultáneamente, cada sesión tiene un costo de 65.000 pesos. Y era lo que me preguntaba Liliana, perdóname, Liliana en una reunión que hicimos, donde ella me decía, bueno, si son 15 de los médicos que se van a pasar a Metro, ¿qué hago para que hagan el agendamiento? Entonces, la respuesta es, ¿cuántas personas se conectarían para hacer agendamiento igual que los médicos? No sé si quede claro. Pues cómo sí, yo les estaba explicando pues que digamos que si tú mal no me, o sea, si me corriges, digamos que ellos pagarían una mensualidad obviamente de 65.000 pesos más 65.000 pesos. Sin embargo, si se requiere recepciones y si se requiere personas del call center,
se generarían usuarios adicionales, ¿sí? Sí, claro, o sea, nosotros cobramos por conexión, es decir, voy a mostrar acá un segundo aprovechando que estamos todos conectados el aplicativo, para que vean porque de un lado, igual que en Sistema Med, quienes hacen los agendamientos, pues no son los médicos, sino son las personas de call center y las secretarias. Entonces aquí manejamos, esta es nuestra nueva versión, donde manejamos un calendario a color que sea mucho más fácil para el profesional y para las secretarias encontrar citas más cercanas, adicional de que en esta versión tenemos opción de encontrar citas más cercanas, sea por especialidad, por especialidad o por su actividad, es decir, pacientes de primera vez, de control, si queremos ver pacientes que van para cirugía plástica, para la ortopedia, para la especialidad que vaya. Las niñas son las encargadas de hacer el agendamiento, entonces cuando el profesional ingresa al aplicativo, va a encontrar, aquí va a estar ubicado una vez en su agenda, y va a encontrar los pacientes que están agendados. El aplicativo permite enviar automáticamente al correo electrónico la confirmación. Adelantado a través de los expositores anteriores, donde nos han explicado qué es el programa individualizado, sus pérdidas, su componente. Perdón, escucho entrecortado, no sé si será mi señal. Sí, yo también estoy oyendo entrecortado, perdón, Doc. ¿Me oye? Sí, sí, yo te estoy oyendo. Ok, es que creo que el doctor estaba hablando, pero se le fue la comunicación. Yo no estoy oyendo. Doctor, ¿me repite la pregunta, por favor? Creo que se le cayó la señal. Ah, ok. Entonces, digamos que para el profesional aquí tengo unos pacientes agendados como ejemplo, entonces las que hacen el agendamiento serían del área de call center, la secretaria, pues que es un manejo súper sencillo y les daremos obviamente las capacitaciones. Y para el profesional sería solamente acceder a la historia clínica, que igual el formato de historia clínica lo dejamos de acuerdo a cada profesional. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes vayan a manejar, o sea, se podría manejar de la siguiente manera. Si la contratación es a través de CECIMI, entonces, ¿cuántos usuarios se conectarían? Este sería el costo de la tarifa. Si todos van a manejar una misma base de datos, como está en este momento, ¿cierto? Donde las niñas son las que hacen el agendamiento de cada profesional, de uno o de todos los profesionales y el de call center. Entonces, el usuario de la secretaria o de las personas de call center, más el usuario de perfil médico. O si, por ejemplo, los doctores quisieran pasarse a la versión web de manera particular, también lo podremos hacer, o sea, individual, y lo que haríamos ahí sería sacar la base de datos, sacar los pacientes de cada uno y hacer una base de datos aparte. Pero si ellos quieren también que su secretaria ingrese, también tendría que pagar el acceso de la secretaria o de la persona que le haga el agendamiento. La pregunta aquí es, si cada uno quiere hacerlo individual, es la tarifa más la conexión de cada uno. Pero si la asesoría y el negocio es con CECIMIN, solo se pagaría los 65.000 que usted nos propuso inicialmente. No, señor, no, igual, no. No, deja un segundo, Liliana, deja que me aclare eso, Cristina, por favor. Tranquilo. Okay. Esta fue la tarifa que yo les dejé como a CECIMIN, que es de 3.362.000 más la migración de pacientes. Si lo hacen de manera individual, el costo de implementación y de parametrización quedaría en 1.200.000. Tendríamos que evaluar pues, la migración, en cuánto se les dejaría esa tarifa, porque tenemos que dividir esa base de datos y la mensualidad sería exactamente la misma. Cristina, la pregunta en concreto es, si CECIMIN tiene nuestro call center y se va a hacer la agendación o la agenda de cada persona por ese call center, ¿nosotros tendríamos que pagar un usuario más o eso está dentro de lo que usted nos pasó en su cotización? ¿Me hago entender? Sí, doctor. No, aquí cobramos por usuarios y del doctor ve mi pantalla, ahí estamos en la propuesta. Yo hice
el cálculo de que eran 30 usuarios que se iban a conectar, cada una 65.000 pesos. Entonces el punto es que ustedes digan cuántos son los usuarios que se van a conectar y de acuerdo a eso es la tarifa mensual. Por eso, entonces, para ver si estoy entendiendo, si somos 10 médicos en un día, ¿sí? Y entre el call center y las secretarias que agendan en recepción, son 20 más, son 30, la tarifa sería los mismos 65 sin un peso más. Entonces, darían 30, o sea, son 1.950.000 pesos mensuales por los 30 usuarios conectados simultáneos. Ok, o sea, sería 2 millones de pesos dividido mensualmente entre los que vayamos a estar en este plan. Exactamente, doctor. Ok, gracias. Con mucho gusto, doctor. No sé si alguien más tenga de pronto dudas con respecto, puede ser de la propuesta o del funcionamiento del aplicativo. Tengo una pregunta. En este aplicativo, digamos que también tendría que tener un administrador para la parametrización, ¿sí? O sea, tendría que tener una persona que genere los planes, actualice los planes anualmente. Pero ese es un usuario, ese es realmente un usuario que lo que te comentaba, los usuarios son ilimitados en el aplicativo. Digamos que ustedes van a estar 30 personas conectadas simultáneamente, ¿sí? Pero en el aplicativo pueden estar creados 50 usuarios. Como te comentaba, como te hacía yo el ejemplo de estilo Netflix, porque por ejemplo la persona que hace lo de parametrización no va a estar conectada todo el tiempo, solamente cuando vaya a hacer algún cambio. No, sí, me refiero, es que sí, digamos, debe también existir una figura para la actualización y administración. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Nosotros dejamos un perfil de ustedes administrador y incluyen la tarifa de implementación y parametrización, van las capacitaciones para todo el personal, para médicos, call center, secretarias, usuario administrador. Y adicional, cuando ustedes inician con el aplicativo, nosotros les hacemos acompañamiento. Ok, perfecto. Eso también está todo incluido. Listo, doctores. Pues no sé si tengan más preguntas o dudas con MedCloud. Perdón, buenas noches. Sí. Ay, qué pena. Qué pena, buenas noches. Una pregunta. Si los doctores definen por este sistema y están los 30 usuarios conectados en el mismo momento y un médico que no se encuentra en consulta desea ingresar, o sea, sería el número 31, ¿puede ingresar? No, ahí va a salir un mensaje que dice, agotó las sesiones activas, debe salir un usuario para que pueda ingresar. Y cuando alguien salga, ya puede ingresar. Gracias. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me presento, soy Alberto Farfán, soporte de sistemas de CECIMIN. Con respecto a lo que es el tema de navegación, tengo unas preguntas. Sí, claro. Este aplicativo se puede ver a través de lo que es dispositivos móviles, se puede manejar a través de las apps de Android o del iPhone. Sí, o sea, se puede ver como responsive, más no somos aplicación o no ha salido todavía la aplicación para el manejo de secretarias o médicos. Sí tenemos la app para el agendamiento externo, pero para que el doctor pueda conectarse y evolucionar su paciente, no. Para consulta sí lo puede hacer, por lo que le digo es responsive, lo puede hacer sí a través de tablet, de iPad, o a través de portátil o computador. Ah, ok. Es que yo no estuve en la reunión anterior, entonces no conozco muy bien el manejo del aplicativo. ¿Este aplicativo maneja algún tipo de videollamada o de almacenamiento en la nube de las historias clínicas, digamos, archivos PDFs, imágenes? Sí, todo. Listo. Podríamos programar una reunión para nuevamente hacer la demostración. Sí. Estoy, por ejemplo, en el formato de historia clínica. Estoy en la evolución actual, vemos que esto se maneja diferente al sistema MED. El diagnóstico va dentro de la historia clínica por tema de normatividad
Y respondió la pregunta del ingeniero, aquí podemos cargar cualquier tipo de documento del paciente, JPG, PDF, Word, Excel, fotografías del paciente, y adicional podemos tomarlas desde el mismo aplicativo, ya sea para cargar fotografías a la historia clínica o a los datos generales del paciente. Y respondiendo la otra pregunta, tenemos el módulo de videoconsulta que lo estamos dando como valor agregado a la propuesta. Aquí tengo, si ven la pantalla, este paciente agendado a las 9 de la mañana y aparece en la parte izquierda, entre paréntesis, videoconsulta. Entonces, el aplicativo manda al correo electrónico del paciente el aviso de confirmación de la cita diciendo que debe linkearse para conectarse a la videoconsulta, y cuando el paciente ingresa, todo el tema de videoconsulta está dentro de la historia clínica. Entonces se lo hace automáticamente. Voy a abrir acá la historia. Cuando el paciente abre la historia del paciente, va a encontrar el nombre con una pantalla que aparece en rojo. Cuando el paciente se conecta, va a cambiar a color verde, el doctor, y dice, aquí salen todo el tema de permisos y la pantalla se va a activar dentro del aplicativo. Entonces el doctor puede ir viendo, hablando con su paciente y puede ir diligenciando la historia clínica. Pero pues podríamos programar una reunión para mostrarles en detalle cómo funciona. Sí, igual miramos con el ingeniero, ya digamos que directamente me parece que podría ser en otro escenario. Ok, perfecto. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si los doctores tengan alguna pregunta adicional o alguna duda. Perfecto. Bueno, Cristina, pues te agradezco tu tiempo y pues obviamente la conexión. Y pues también te agradezco pues haber solventado algunas dudas o inquietudes que se tenían con relación a la propuesta. Ok, perfecto. Quedo atenta entonces. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. Que estén muy bien. Hasta luego.